Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Hoy, domingo 26 de julio, continuamos con la predicación de la palabra del Señor en la serie Desafíos de Cristo a la Iglesia en tiempos de posmodernidad. Hoy en este día corresponde el pasaje bíblico de Génesis 5, 21 al 24 y el título de este mensaje es Caminar con Dios. Este pasaje nos habla brevemente de la vida de un hombre llamado Enoc, y solo 7 versículos del libro de Génesis abarcan la historia de Enoc, y ahí se describe de él entre todo un árbol genealógico las primeras generaciones de la tierra. Entre esas primeras generaciones de la tierra enfáticamente se habla de Enoc. Voy a darle lectura a este pasaje bíblico. Dice la palabra del Señor, Génesis 5, capítulo 5, versículos 21 al 24. Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios, después de que engendró a Matusalén 300 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Atención con este último versículo, donde encontramos una de las razones por las cuales este pequeño mensaje de 7 versículos insertado en el libro de Génesis lo hace extraordinario, porque en la historia de la humanidad, en la historia de lo descrito por el Génesis, es el único hombre al que Dios le ha hecho esto, ha sido traspuesto. Génesis dice que Adán vivió 930 años, hablando un poco de genealogía, y que habían transcurrido 622 años en la vida de Adán sobre la tierra cuando nació Enoc. A los 65 años de haber nacido Enoc, después de ser padre, comenzó a caminar íntimamente con Dios. Y 300 años más tarde, pues desapareció. O sea, solo habían pasado 57 años de la muerte de Adán, cuando Enoc fue traspuesto a la presencia de Dios sin pasar por la dolorosa muerte. Esto trae una enseñanza para nosotros, porque algún mensaje debemos entender sobre la vida de nosotros también. Recuerde usted que la muerte fue el castigo prácticamente a lo que es el pecado que el hombre cometió, en este caso Adán y Eva. El primer punto que analizamos aquí en la vida de Enoc, que básicamente entenderemos que son dos aspectos que son dignos de resaltar, que tienen una enseñanza para nosotros hoy en este día. El primero es un ejemplo de fe. Aunque la Biblia no habla precisamente de la parte epistemológica en el libro de Génesis de Enoc y de sus antepasados en ese aspecto, lo que rescatamos es lo que dice Hebreos en el capítulo 11, versículos 5 al 6. El escritor de Hebreos plasma ahí que una de las razones por las cuales Enoc fue traspuesto al cielo, que es como le menciono, el único privilegio, la única persona privilegiada en esta vida, en la historia, que ha sido puesta sin pasar por el proceso doloroso de la muerte. Ser un ejemplo de fe. ¿Y qué es un ejemplo de fe? Bueno, pues es la forma paciente de esperar en Dios, en palabras llanas y sencillas. Es la manera en la cual el cristiano, el seguidor de Cristo, el Hijo de Dios, es paciente al esperar en Dios. Sea cual sea la circunstancia, él va a ser paciente esperando en Dios. Dios, por su fidelidad, siguió caminando con Adán. Hemos de ver que pues básicamente Enoc es la 7ª generación después de Adán, y Adán se plantea como el primer hombre sobre la tierra,
Dios caminó con Adán. Todo el mundo sabemos esta historia porque es una de las más predicadas, de las más enseñadas en todas las iglesias. Caminó con él, ciertamente. Pero después de haber caído en pecado, muchos tenemos la idea de que tal vez Dios lo dejó, lo abandonó, ya no regresó. No, simple y sencillamente continuó Dios caminando con Adán. Esto es, Adán caminó ordinariamente con Dios. Recuérdese que al principio la relación entre Dios y Adán era muy íntima, era muy personal, pero muy íntima, en el que podría no solamente ver un enseñoreamiento de Dios sobre su criatura, sino también una amistad profunda entre el Creador y aquel que fue creado, como lo fue Adán y Eva. Caminaba todos los días. La Escritura dice que se paseaba todos los días en el huerto, esto es, en búsqueda de su Hijo. Sin embargo, una vez que cae en pecado, esa relación se rompe, pero Dios, en su fidelidad, no abandona a Adán, simple y sencillamente le corta muchos de los privilegios y le impone una sanción que es prácticamente el término de su vida. Entonces, este es un ejemplo o es un punto de referencia para hablar un poco de aquella postrer generación de Adán, que por cierto estaba vivo. Hay posibilidades enormes de que Enoc haya ido a consultar a Adán. Hay mucha posibilidad en el que haya platicado y tal vez haya profundizado y le haya preguntado cómo fue que se sintió después de esa ruptura con el Señor. No lo sé, solamente estoy dando por sentado de que Adán estaba vivo y podía estar sujeto a cualquier consulta, a cualquier plática hacia aquellos que descendían de él. 300 años de caminar con Dios son suficientes para mostrarnos la sed y el hambre que tenía Enoc de Dios. La disciplina, uno de los aspectos importantes de la fe es la disciplina y la constancia, son aquellos elementos que se forman prácticamente dentro de la fe del ser humano y que le hacen perseverar. Esta disciplina, esta constancia, pues prácticamente lo que le va a hacer es fuerte en las luchas, en las adversidades o cualquier otro tipo de confrontación que pudiese tener. En todo momento, en todo aspecto de su vida y en todo tiempo, Enoc va a ser fortalecido. Básicamente esto es lo que retrata el libro de Hebreos como parte de la fe. Es una manera pasiva de comunicarse con Dios, de entender a Dios, de meditar en Dios y esperar en Él. Desafortunadamente hoy en día y a través de la historia, muchas veces una pequeña ofensa hecha por otro ser humano nos puede hacer interrumpir nuestro diario caminar con el Señor y sobre todo en la constante, en la relación íntima que podemos llegar a tener nosotros con Él. Algún pecado no confesado, alguna falta que cometemos o es nuestra propia naturaleza que nos empuja a ir fuera de los designios de Dios. La parte que encontramos de caminar íntimamente con Dios por parte de Enoc, pues prácticamente es una manera en la que nos enseña que no solamente es caminar de una forma ordinaria, sino caminar de una manera extraordinaria, que es al grado en el que Jesús mismo caminó de esa manera. Caminar con Dios, nosotros, caminar en intimidad con Dios, es hacer historia junto con nuestro Creador, es impregnarnos del poder de su Espíritu, ser fortalecidos en todo momento y tener la capacidad para fortalecer a otros que estén pasando algún momento de debilidad o de adversidad. Esto es caminar íntimamente con Dios. Hay una diferencia abismal entre solo caminar con Dios o caminar íntimamente con Dios. Y menciono que hay una diferencia abismal que pareciera ser lo mismo. Es un privilegio, pero la primera parte tiene que ver con que Dios sale a nuestro encuentro y Él, por su fidelidad, es que camina con nosotros. Si bien su poder, su gracia, sus maravillosas obras
y su condescendencia para con nosotros es que nos permite que podamos ir por ahí por la vida con su compañía. Pero cuando no hay una intimidad en ese caminar, no hay una concepción de su presencia en nuestra vida. Y esto nos hace ir muchas veces caminar como si Él no fuera con nosotros. Por eso, cuando habla de Enoc, esta referencia dice que caminó Enoc con Dios y luego Dios se lo llevó. Es precisamente esta parte en la que no solo caminó por ahí en la vida, sino que después de los 65 años de edad, Enoc caminó íntimamente con Dios. Quiere decir, con sed, con hambre de Dios. Su alma solamente se saciaba con Dios. Este es el punto al que debemos llegar nosotros, porque Cristo prácticamente hizo exactamente lo mismo que Enoc. Caminó con Dios desde su pequeñez. Dios estaba con él, el poder del Espíritu estaba con él, pero cuando tuvo la suficiente madurez para entender a profundidad quién era su padre, a partir de ese momento consciente y prácticamente plena su confianza, su dependencia de Dios, él camina con Dios. Y eso es lo que trata de enseñar a sus discípulos, eso es lo que nos trata de enseñar a nosotros ahora. Caminar en la fe íntimamente con Dios, vuelvo a decir, es hacer historia, o en tu historia siempre estará Dios, en el caminar diario. La segunda parte de este aspecto de caminar con Dios, el primero es ser un ejemplo de fe, el segundo es el ejercicio profético. Aunque estos 7 versículos en el libro de Génesis no hablan mucho del ejercicio de la fe, ni tampoco del ejercicio profético, ambas cosas son vistas a través de la palabra del Señor en diferentes cartas, en diferentes libros, como ejemplos de fe, como ejemplo de profético. Según la Epístola Universal de Judas, en el versículo 14 al 16, nos habla precisamente de esta parte profética de Enoc. Dice la escritura, dice, de estos profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí, vino el Señor con sus santos, decenas de millares, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. El ejercicio profético tiene dos vertientes y una tercera más que nosotros a conciencia debemos poner en práctica. La primera de ellas es denuncia ante las malas acciones en tu casa, en tu iglesia, en tu comunidad y en tu nación. La profecía, el ejercicio de hablar la palabra del Señor, comunicar la voluntad de Dios dentro de la vida evangélica de su pueblo, esto debe ser parte de nuestra cotidianidad. Que en el ejercicio profético, como lo hizo Enoc, y que le ha sido contado como una acción digna de ser tomada en cuenta para enseñar en la posteridad y que quede asentada para la eternidad, y que le ha puesto a él en una situación extraordinaria, como el hecho de ser traspuesto al cielo, a la presencia de Dios, pues tiene que ver con el ejercicio correcto de la profecía. Y como menciono, el primer punto es que deben denunciarse las malas acciones y debemos comenzar con nuestra vida, con nuestra casa, con nuestro entorno social y finalmente con nuestra nación. No hablamos solamente del aspecto gubernamental, aunque se da mucho para que nosotros podamos hacer críticas. La profecía no se trata de hacer críticas ni constructivas ni destructivas. Simple y sencillamente es la parte denunciante en la que el núcleo evangélico tiene basada su doctrina, porque Cristo eso precisamente hizo.
Cristo hizo denuncias públicas, hizo denuncias privadas e hizo denuncias públicas de la injusticia, de la inmoralidad, de la mala conducta de aquellos que ostentaban pues básicamente algún cargo moral, algún cargo espiritual y hasta cargos políticos dentro de la sociedad en la que él vivió. Hoy en día, aunque nosotros tenemos libertad de expresión como mexicanos, como la mayoría de los seres en el mundo, que siendo honestos, hay muchos lugares en el planeta donde esta libertad de expresión no existe, está coartada prácticamente. Nosotros tenemos esa libertad para poder hablar con autoridad, no solamente haciendo críticas constructivas, sino con autoridad los designios de Dios que están en contra de la inmoralidad, que están en contra de la legislación de leyes antimorales, antinaturales, como está sucediendo hoy en nuestro país. Dios está en contra de eso y nosotros como iglesia simple y sencillamente estamos callados la mayor parte del tiempo. Recordemos que el ejercicio de la fe, el ejercicio de la profecía, tiene su núcleo prácticamente en la justicia de Dios y en la voluntad manifestada a través de su palabra. El Espíritu del Señor está sobre nosotros para comunicar las verdades, para redarguir a quienes están atentando contra la naturaleza de Dios plasmada en la Escritura para el ser humano. El pecado es uno de los asuntos que debemos nosotros denunciar. Vuelvo a decir, en los núcleos ya mencionados, en nuestra propia vida, en nuestra propia familia, en nuestra iglesia sobre todo, y finalmente en nuestra nación. El mal testimonio, la apostasía, como está creciendo, como está llevándose a cabo prácticamente de una manera práctica y a veces hasta profunda y descarada en mucha de la doctrina que se está implementando a nivel mundial. La inmoralidad y la injusticia social son cosas que Enoc básicamente denunció en sus tiempos, son cosas que Jesús hizo públicas en su tiempo y no solo a manera de crítica, sino con la idea, con el corazón de cambiar el curso de la humanidad. La humanidad cada día está alejándose más de los designios de la voluntad que Dios ha establecido para que vivamos en ella. El pecado, el mal testimonio, la apostasía, la inmoralidad y la justicia social. Eso es parte del proceso denunciante en lo que es, amados hermanos, la práctica profética del cristiano, del creyente el día de hoy. Pero también la parte profética o el ejercicio profético tiene otro elemento que es la contraparte de la denuncia, que es el anuncio de las buenas nuevas. El anuncio de las buenas nuevas, amados hermanos, tiene que ver también con anunciar la esperanza redentora de nuestro Señor Jesucristo para el pecador. Es una esperanza redentora para el que está en pecado, comenzando prácticamente con conocer su propia identidad pecadora, su tendencia a hacer el mal, pero también aquel anuncio maravilloso que hizo el Señor Jesucristo con la vigencia hasta los últimos días de poder ser redimido para Dios. Este es parte de la anunciación y aparte de ser un anuncio bueno para el pecador, el evangelio en esta postura es un maravilloso, el más maravilloso anuncio que nosotros podamos tener cuando estamos ya en el reino de los cielos. O sea, la anunciación de las buenas nuevas dentro del ejercicio profético trae buenas noticias a aquellos que están en pecado y que Cristo ha venido para redimirles. Pero también trae excelentes noticias para los ya redimidos. Esto es el alimento diario, el alimento espiritual que nutre el alma de nosotros y que mantiene fuerte esa conexión con nuestro Creador, lo cual es Jesucristo. Él es el mediador, Él es la conexión, Él es aquel que nos lleva a sus brazos todos los días, todo el tiempo, no importa cuál sea la circunstancia. Y la tercera parte del ejercicio profético es el reconocimiento
de la buena acción del creyente. Muchas veces como pastores, como líderes, nos olvidamos de esta parte de hacer un reconocimiento honroso para aquellos que son declarados dentro del caminar con Dios en justicia. Sí los hay, en las iglesias los hay, en las comunidades sociales los hay, en los entornos donde estamos hay personas que están caminando con Dios. A veces somos demasiado severos y escatimamos demasiado en dar una palabra de aliento a aquellos que están haciendo una buena obra, dar una palabra de ánimo. El Evangelio contempla, sí, la denuncia, la anunciación de las buenas noticias, pero también aquellos que ya están dentro del reino de los cielos, aquellos que están en el ejercicio de las buenas obras, poder animarlos. En ningún momento se nos permitirá poner piedra de tropiezo, sino estar orando por aquellos y animándoles. Si usted es uno de estos que está en el ejercicio de las bondades, de la justicia de Dios, yo le animo a que continúe adelante, a que siga haciendo esa obra. Si usted es una persona que ha permanecido callada ante las injusticias, ante el pecado, yo le animo a que usted denuncie ese pecado. Si usted ha sido una persona que no ha anunciado las buenas nuevas del reino, este es el momento para hacerlo, porque nuestro buen Dios se agrada de esto, según lo menciona. Eso es caminar con Dios y según lo menciona de la vida de Enoc. Concluimos pues este mensaje, amados hermanos, a que buscar a Dios no es con nuestros propios medios ni con nuestra manera de hacerlo. Esto es para que no entremos en un radicalismo y digamos, es que es mi manera de buscar a Dios. No, hay estándares establecidos en la Escritura que nos dice cómo es que buscamos a Dios. Bueno, es a través de nuestro Señor Jesucristo. La búsqueda de Dios no es una iniciativa personal, sino más bien es la fidelidad de Dios acompañando a nosotros, que nos ha prometido estar con nosotros todos los días de nuestra vida, pero caminar íntimamente con Dios, para que no sea algo ordinario solamente, sino que eso ordinario se convierta en algo extraordinario, es precisamente ser sensibles y conscientes a la presencia de nuestro Señor Jesucristo en la persona del Espíritu Santo y caminar acompañados, conscientes, plenamente conscientes de que Él va con nosotros. Esto es caminar íntimamente con Dios. No caminaremos con Dios por conveniencia. No caminaremos con Dios para que nos trasponga al cielo. No sucederá. Caminaremos con Dios porque Él ha caminado con nosotros todos los días de nuestra vida. Y caminaremos íntimamente con Dios. ¿Cómo es que sucederá esto, amados hermanos? Bueno, definitivamente, caminar íntimamente con Dios es caminar a toda costa, aún en las adversidades, aún en las ofensas, aún en los buenos tiempos, aún en la falta de ganas de orar, aún en la falta de ganas de leer la palabra del Señor. Pidámosle que nos dé la sensibilidad suficiente para concebir su fidelidad con nosotros y corresponder en obediencia, en fe y en amor a ese caminar que Él ha hecho con nosotros. Gloria sea para nuestro Señor Jesucristo, que Él cumple su palabra. Vayamos en obediencia, caminando íntimamente con nuestro Señor. Vamos a orar en este momento, rogando por nosotros como pueblo y por esta nación que está lejos de caminar con Dios. Padre, no permitas por ningún motivo que tu iglesia siga los rudimentos de este mundo y lo que está sucediendo. Ten misericordia de nosotros como iglesia y haz que nosotros seamos personas de fe, que perseveremos en ti, que alcancemos tu gracia, Señor, y nos mantengamos en ella porque tú la has establecido como una base de vida para tu pueblo. Pero también, Señor, que nosotros no permanezcamos pasivos todo el tiempo, sino que hagamos el ejercicio profético. Esto no solamente es para aquellos que muestran poder de adivinación o de ver el futuro, no, sino aquellos que obedientemente anuncian tu evangelio, denuncian las malas acciones y también, Señor,
recompensan y honran a los justos. Como pueblo del Señor queremos caminar contigo todos los días de nuestra vida porque tú así lo has hecho. Y ahora, mis amados hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre, su bendita comunión de su Santo Espíritu, nos hagan caminar todos los días conscientes plenamente de tu presencia a nosotros como iglesia, a nuestros seres amados, en Cristo Jesús. Amén. El Señor les bendiga y les guarde.